Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Anosta Rivera y tengo un gustazo de estar contigo nuevamente, ¿ya? Hoy es día lunes, me parece que es 19:20. En fin, estamos iniciando una nueva semana de este curso de lenguaje. Así es que préstame mucha atención amigo, que ya vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poco sobre el idioma, que te pido que me acompañes. El idioma. Idioma. Si nosotros nos redimimos a lo que dice el diccionario de la Real Academia, dicen que es una palabra que proviene del latín y del griego, que significa propiedad privada o propio de alguien, ¿no? Propio de alguien. Entonces nosotros vamos a decir que idioma es la lengua propia de una nación, ¿sí? ¿Qué me has dicho, profesor? Que el idioma es la lengua propia de una nación. Aquí te coloco, es la lengua propia de una nación. Nación también o pueblo, ¿no? Nación también o pueblo. Entonces repito aquí. El idioma es la lengua propia de una nación o de un pueblo, ¿ya? De una nación o de un pueblo, ¿sí? Hay mucha confusión porque algunos consideran, y vamos a ver hasta qué punto, lengua es igual a idioma. Algunos consideran esto, y bueno, podríamos decir que sí, y nosotros le vamos a colocar esta frase antojadiza. Mira, 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 le vamos a colocar con este tercer concepto. El idioma es la lengua oficial de un país. ¿Ya? Mira aquí. El idioma es la lengua oficial de un país. Hemos juntado los dos conceptos, ¿no? Hemos dicho que el idioma es una lengua propia de una nación o un pueblo. Hemos dicho que muchas veces dicen que lengua es igual a idioma, pero nosotros te decimos este concepto que tú vas a guardar. Idioma es la lengua oficial de un país, ¿ya? Aquí te explico. Hay muchísimas lenguas en el mundo, ¿sí? Pero el idioma vendría a ser una lengua oficial. No sé, se me ocurre el país de Colombia, ¿ya? No conocemos la realidad colombiana, se me ocurre el país de Colombia. En Colombia se habla castellano, pero por ahí hay zonas que se hablan lenguas indígenas, hay zonas que se hablan lenguas amazónicas. Entonces te das cuenta que en Colombia se pueden hablar muchas lenguas. Pero el Estado, el país colombiano, la República de Colombia, para unificar su lengua, para que no todos, si bien es cierto, respetan que todos hablen sus propias lenguas, pero tenemos que unificar para podernos entendernos todos, y agarramos una lengua y la volvemos oficial. Y naturalmente vamos a agarrar la lengua que generalmente sea la que mayormente habla el pueblo, ¿no? Entonces a esa la convertimos en lengua oficial. Cuando la convertimos en lengua oficial, pues recibe el nombre de idioma. Ya te entendí. El idioma no es más que una lengua también, sí. Es una lengua, solo que es una lengua oficial. ¿A qué te refieres con una lengua oficial? Es una lengua protegida por ley, es una lengua normada, es una lengua donde el Congreso o alguna institución oficial del país dice esta lengua es la lengua oficial, o sea, nuestro idioma. Imaginemos la República de los Incas, bueno, no era la República, la Nación de los Incas, el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo se hablaba el quechua, pero no solo se hablaba el quechua, se hablaba aymara, se hablaba las lenguas aborígenes amazónicas y probablemente y seguramente se hablaban las lenguas aborígenes de la costa, ¿no? Entonces había muchas lenguas. Sí, había muchas lenguas en el Imperio de los Incas, muchísimas. ¿Qué pasó, profesor? Que los incas dijeron, respetamos tu lengua. Los incas, que eran del Cusco, probablemente llegaban al norte, a los Tampus o a los Cañaris, a los Cañas, que es una región de una región de Ecuador, ¿sí? Un pueblo, los Caras y Cañaris. Entonces iban donde los Cañaris y le decían, oye Cañari, tú hablas tu lengua genial como tú hablas, pero a partir de ahora me tienes que hablar quechua también.
Sí, porque si yo no te entiendo, si tú me hablas cañari no te entiendo, tienes que hablarme quechua. Sigue hablando tu cañari, pero también háblame quechua. De tal forma yo puedo entenderte a ti. Y entonces el Inca dijo que el quechua sea la lengua oficial. Cuando una lengua se pasa a ser oficial, recibe el nombre de idioma. ¿Esto fue bueno o malo? No sé si fue bueno o malo, pero gracias a esa acción que hizo el Inca, es que en Ecuador hablan quechua. En el Perú, en toda la sierra, hablan quechua, con algunas variaciones, que vamos a hablar un poco de las variaciones ahora, pero hablan quechua. En el norte de Argentina hablan quechua, en Bolivia hablan quechua, ¿sí? En el norte de Chile hablan quechua. ¿Por qué, profesor? Porque el imperio de los incas llegó hasta esas zonas donde te he indicado. Te entendí, profesor. Sí, el quechua fue la lengua oficial, fue el idioma de los incas, y entonces los incas obligaron a que esto. Gracias a eso, en esos lugares hablan quechua. Si no, no hablarían quechua, hablarían sus propias lenguas, ¿sí? Sus propias lenguas. Y si los incas hubiesen llevado hasta Colombia, hasta Ecuador, hasta México, probablemente también hubiesen hablado quechua en esos lugares, ¿ya? Muy bien. Eso es el idioma. Profesor, y la pregunta del millón es, ¿cuál es el idioma oficial de nuestro país? ¿Cuál es el idioma oficial de nuestro país? Según la según la Constitución Política del Perú de 1993, que es la constitución con la que nosotros nos regimos actualmente, dice que son lenguas oficiales del Perú, o sea, idiomas, lenguas oficiales del Perú, o sea, idiomas, lenguas oficiales del Perú, lo mismo que idiomas, dice el castellano, y donde predomine el quechua y aymara. Y demás lenguas aborígenes. No dice lenguas amazónicas, dice lenguas aborígenes. ¿Ya? Es que claro, si nosotros decimos lenguas amazónicas, estamos hablando, yo pongo aquí mi Perú, estamos hablando de esta parte del Perú, que es la parte amazónica, ¿no? Amazónica, porque pasa o tiene afluencia del río Amazonas, ¿ya? Entonces, esa sería la zona amazónica. Pero resulta que aquí se habla quechua, ya está. Aquí se habla aymara, ya está, un ejemplo. ¿Y qué pasa con estas zonas? Pues se habla castellano. Se habla castellano, ya. En todo el Perú se habla castellano. Pero este pueblito de aquí, el pueblito, pongo por ejemplo el pueblito de Chucos. Ya, el pueblito de Chucos. Un ejemplo, solo ejemplo, el pueblito de Chucos. El pueblito de Chucos no habla quechua, no habla aymara, ¿sí? Habla castellano, pero también habla su propia lengua. La lengua chuca. Un ejemplo nomás. Entonces, si el gobierno y el Estado peruano, la Constitución, hubiese colocado aquí lenguas amazónicas, solo haría referencia a esto. Si ha colocado lenguas aborígenes, hace referencia a todas las lenguas. Obviamente no el castellano, porque el castellano proviene de España, ¿no? Entonces, pero dice lenguas aborígenes, a todas las lenguas del Perú. Entonces, eso también quiere decir que en el Perú son lenguas oficiales o son idiomas todas las lenguas. Sencillo, ¿no? En el Perú son lenguas oficiales todas las lenguas. Hay países, profesor, que son monolingües, es decir, solo tienen una lengua, como Cuba. Cuba solo tiene una lengua, que es el castellano. No tiene más. Tenía lenguas aborígenes, pero los españoles se extinguieron y mataron a todos los indígenas, pues ya no hay más lenguas, que en Cuba solo se habla castellano. Pero también hay países multilingües como Papúa Nueva Guinea, que es una isla que tiene 100 lenguas. 100, imagínate, 100. Ahí no se entiende nadie, ¿no? 100 lenguas. Y bueno, en el Perú tenemos muchísimas lenguas, 44
54 lenguas la última vez, porque había lenguas incluso que eran habladas por 10, 12 personas. Es una lengua también, ¿no? Recuerden que una lengua es un conjunto de signos, ¿sí? Era su propia lengua. Ya está. Ya sabemos, profesor, acerca del idioma y acerca de la constitución política del Perú. Ahora vamos a pasar a otro temita, a otro subtema. Ahora hablaremos del dialecto. Hablaremos del dialecto, ¿sí? Hablaremos del dialecto. ¿Qué es el dialecto? Mira aquí, mira aquí, mira aquí. El dialecto es una variación lingüística. Ya lo dije todo, querido profesor, ¿sí? ¿Qué es el dialecto? Es una variación lingüística. Es una variación lingüística. Es decir, es una variación de la lengua. Es una variación de la lengua, ¿sí? Mejor coloco esto, ¿ya? Es una variación de la lengua. El dialecto, profesorcito lindo, es una variación de la lengua. Ya sabes que una lengua es un conjunto de signos. Lo vimos la clase pasada, antepasada. Una lengua es un conjunto de signos, ¿sí? Conjunto de signos que tienen en común los habitantes de una ciudad para poder entenderse, o de un pueblo o de una nación. Repito, una lengua es el conjunto de signos. Conjunto de signos en general. Pueden ser signos sensoriales, signos auditivos, signos verbales, signos sonoros, lo que tú quieras. Signos escritos, lo que tú quieras, pero un conjunto de signos en general. Pero este conjunto de signos tiene que ser común entre los habitantes de un mismo pueblo, de una misma nación. ¿Para qué? Para que se puedan entender, ¿sí? Nuestra lengua es la lengua castellana. La lengua castellana está conformada por signos. Signos escritos, signos auditivos, signos verbales, lo que tú quieras, pero está formada por signos, ¿ya? Y debe ser común entre tú y yo para que nos podamos entender. Porque si tú no hablas castellano, entonces yo te estoy hablando aquí hace media hora y tú no me entiendes. Entonces no tenemos una misma lengua, ¿ya? No tenemos una misma lengua. Por eso que cuando yo le hablo a un chino mandarín, probablemente él no me entienda, porque claro, él tiene su propio conjunto de signos, su propia lengua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que esa lengua que tienes tú y que tengo yo tiene variaciones, ¿sí? Tiene variaciones. Varía. ¿Por qué, profesor, varía? Varía producto del lugar. ¿Qué me has contado? Sí, es una versión producida por el lugar. Mira aquí, te voy a colocar ya. Es una variación producto del lugar. ¿Qué tiene que ver el lugar, profesor? Sí, por eso digo que es una variación diatópica. Es una variación diatópica. ¿Por qué diatópica, profesor? Porque recuerda que topos viene del lugar. Topo viene del lugar. Entonces, como yo digo, es una variación del lugar, es una variación diatópica. Ojo, es una variación diatópica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una variación según el lugar. Según el lugar. Es una variación según el lugar. Sí, es una variación según el lugar. ¿Qué me estás contando? Que si nosotros hablamos castellano, ¿esta lengua castellana puede variar según el lugar? Sí, obvio, puede variar según el lugar. ¿Sí? Pero es una variación dentro de una misma lengua. A ver, explícame eso. Si estamos diciendo que la variación es la variación de una lengua, quiere decir que sigue siendo la misma lengua, pero con algunas variantes. ¿Sí? Sí, con algunas variantes. Es decir, hay una variación, pero dentro de una misma lengua. Hablemos, profesor, de una lengua en común, que sea el castellano. El que tengo tú y el que tengo yo. ¿Ya? Pero es una variación, dice, del lugar. Entonces, los limeños, ¿qué hablan? Los limeños hablan castellano también, ¿verdad? Los limeños hablan castellano. Y los arequipeños también hablan castellano. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que tú dices. Los limeños, por ejemplo, dicen gallina, ¿no? Sí. ¿Tiene caldo de gallina? Gallina. Gallina. Y nosotros decimos gallina. Hacemos referencia al mismo animal. Hacemos referencia al mismo significado. Pero cambió el significante, cambió un poquito el sonido. ¿Por qué, profesor? Porque
ocurre esto que nosotros decimos dialecto. Ellos dicen gallina, nosotros decimos gallina. Algunos dicen moca. Pasaron por ahí una moca. Mosca. Vas a ir a Nazca, Nazca, Nazca. ¿Te das cuenta entonces que hay una variación de sonido, una variación de la lengua? Eso recibe el nombre de dialecto. Entonces voy a colocar aquí. Mira, mira, mira cómo te lo coloco aquí, ¿ya? A ver. En Arequipa nosotros decimos una cosa y en Lima ellos dicen otra cosa. Ojo a que es la misma lengua castellana, la misma lengua. Nosotros decimos profesor, entonces, gallina, y por ahí ellos dicen también gallina, pero le voy a colocar aquí el sonido que representa, dicen gallina. Lo pongo ahí entre corchetes porque estoy indicando que es el sonido, ¿ya? Gallina. Nosotros decimos mondonguito y los limeños ¿qué dicen? Caucao. ¿No? Caucao. Entonces, al final es el mismo significado, ¿no? Es el mismo significado. Pero, producto de esta variación lingüística, de esta variación de la lengua, producido por el lugar, le vamos a decir dialecto. ¿Sí? Dialecto, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Y eso se produce, siempre se va a producir. Y no pasa nada. Cuando tú vas a Huancayo, también hablan castellano en Huancayo. Y en la selva, ¿has visto cómo hablan de la selva? De la selva dice, de mi pecho su detrás. De mi pecho, o sea, hace referencia a la espalda, ¿no? Pero dicen espalda, dice, de mi pecho su detrás. ¿Sí? Guambrillo. Nosotros decimos aquí, no sé, decimos joven, niño, y ellos dicen guambrillo. Es el mismo significado, ¿no? El mismo significado. Nosotros hacemos referencia a niño, y ellos dicen guambrillo. Entonces, es el mismo significado. Hacemos referencia a una persona de corta edad. Pero claro, por diferenciación de lugar, a esa variación de lugar se le llama dialecto, es que ellos le dicen otra cosa, ¿no? En Argentina hablan castellano también, ¿no? Pero ellos dicen y ellos como que tienen algo simpático que es la S con la H, ¿no? Cállate. Nosotros decimos cállate. Y cállate. Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca, dicen, ¿no? Entonces, esa diferenciación, esa variación de la lengua se llama dialecto. Pará, cállate la boca. ¿Qué? Sí, pelotudo. Nosotros decimos, ¿qué dices? Tonto, ¿no? Y dicen, pelotudo, ¿qué decís? ¿Sí? Entonces, aquí tengo un niño, acá tengo un pibe. Pibe. Niño. Lo mismo, ¿no? Mira, es una mujer hermosa, una mina hermosa, una mina. Cuando ellos hacen referencia a una mujer, dicen una mina. Entonces, claro, peruanos y argentinos hablan castellano igual. Hablan la misma lengua. Por eso es que nosotros los argentinos lo podemos entender. Porque es la misma lengua. Pero esa lengua tuvo una variación. ¿Producto de qué? Del lugar. Nada más que del lugar. Los mexicanos, ¿qué dicen? Órale, cuate, mi cuate. Cuate probablemente sea mi amigo, ¿no? Cuate es amigo. Acá decimos mi amigo. Ah, no, acá en el Perú decimos mi chochera, mi causa, mi pata, mi yunta, mi brother. El mexicano dirán mi cuate. Órale, mi cuate. Es lo mismo, pero una variación de la lengua. ¿Y en Colombia qué dirán? Mi perro. Sí, en Colombia al amigo le dicen perro. Tú eres mi perro, ¿no? Entonces, si bien tienen el mismo significado, lo podemos entender porque pertenecen a una misma lengua, pero ha sufrido una variación. Y el dialecto no solo es propio de la lengua castellana, hay dialectos propios, o sea, es decir, cada lengua tiene su propio dialecto. Por ejemplo, el inglés, hablan en Inglaterra, hablan en Estados Unidos, pero el inglés que se habla en Inglaterra es el mismo inglés que se habla en Estados Unidos, pero tiene una variación. Y yo no la puedo conocer porque no hablamos, no somos angloparlantes. Por eso es que hacen algunos la diferenciación entre inglés anglosajón, inglés americano. Si bien son el mismo inglés, pero han sufrido esto que se llama el dialecto. Y también pasa con el inglés que se habla en Australia. En Australia también se habla inglés, profesor.
Sí. Y entonces el inglés que se habla en Australia, si bien es la misma lengua que el inglés que se habla en Estados Unidos, pero sus dialectos son diferentes. Y dentro de Estados Unidos, profesor, también hay, porque no es, porque si bien es la misma lengua el inglés que se habla en Nueva York, al inglés que se habla en Texas, en la zona del sur de Estados Unidos, pero es un poco diferente, ¿no? Siempre yo veo y con mi esposa burro porque el inglés de Texas son... ¿no? Es como que un poco más seco y el inglés que se habla en Nueva York es un poquito más fluido, ¿no? Y esto lo puedes dar porque hasta los mismos ingleses se burlan, hacen bromas del inglés que tiene uno, igual como hacemos nosotros, ¿no? Igual como hacemos nosotros la lengua castellana cuando estamos aquí y escuchamos a un charapa, uno de la selva, y nos causa gracia, ¿no? Y cuando escuchamos a un chileno, nos causa gracia también, ¿no? Porque es una lengua, o la misma lengua, pero es un sonido diferente, es una variación, es un dialecto. Y en el quechua también habrá dialectos, también hay, porque el quechua que se habla en Cusco tiene variaciones con el quechua que se habla en Cajamarca y con el quechua que se habla en Huancayo y con el quechua que se habla en Junín, y así vamos cambiando, ¿no? Así vamos cambiando. Entonces ya sabemos qué es esto del dialecto. Es una variación de la lengua, es una variación producto del lugar, ¿sí? Es una variación producto del lugar. Y acá iremos finalmente con el habla, y con esto acabaremos la clase del día de hoy. ¿Qué es el habla, profesor? El habla, fácil, es el uso individual de una lengua. Más fácil, ¿qué es el habla? Es el uso individual de una lengua. Escúchame, ¿qué es el habla? Y mírame aquí. Es el uso individual de una lengua. Ya me habías dicho que una lengua es el conjunto de signos, ¿no? Que tienen en común los habitantes de un pueblo, ya. Ahí está, cuando está la lengua, ya está. Pero ahora esa lengua tiene que ser usada, ¿no? ¿Y por quién es usada? Por los hablantes, o sea, por mí y por ti. Y cuando nosotros usamos esa lengua, se dice habla. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy usando la lengua castellana. Entonces, al uso que yo le doy de una lengua se dice habla. Ah, mira tú, sí, habla, ¿sí? Entonces, es el uso individual de una lengua. Y esto va a presentar diversas características, sí, presenta diversas características. Presenta diversas características, voy a colocar, ¿ya? Diversas formas, ¿ya? Diversas formas. Claro, ¿por qué, profesor? Porque algunos hablan con más pausa, ¿sí? Algunos hablan con más pausa, ¿no? Algunos hablan como yo. ¿Has visto que yo hablo un poco más fuerte, pues modulo, después un poco más agudo? Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que es mi forma de hablar. Es la forma en que yo uso el habla. Algunos hablan con muchas interjecciones, ¿no? Algunos hablan con más ay, ¿no? Ay, o usan muchas interjecciones. Algunos usan muchos adjetivos a la hora de hablar. Algunos son parcos. Algunos hablan y le dan mucha vuelta a las cosas. Algunos, pero estamos hablando de la forma de hablar, o sea, de la forma de usar una lengua. ¿Te entendí, profesor? La forma de usar una lengua recibe el nombre de habla. La forma de usar una lengua recibe el nombre de habla, ¿sí? La forma de usar una lengua recibe el nombre de habla. Genial. Algunos hablarán con más adjetivos, otros hablarán con menos adjetivos. Unos hablarán más rápido, otros hablarán menos, ¿sí? O sea, más lento, ¿ya? Entonces, eso es un habla. Profesor, diferencias entre el habla y la lengua. Recuerda, mira aquí, la diferencia entre el habla y la lengua. Recuerda que el habla es el uso de una lengua, ¿sí? Es el habla. Por tanto, diré que la lengua es la teoría, ¿no? ¿Sí o no? La lengua sería la teoría y el habla, ¿qué sería? La práctica. La práctica. Diré que la lengua, ¿qué es? ¿Fija o no? Sí es fija, porque no cambia. Y el habla es variable.
Profesor, ¿por qué fija? Porque la lengua es fija, ¿no? Es una construcción en el tiempo y el habla varía, ¿no? Varía, porque yo hablo una forma, la lengua es fija, aquí está, lengua castellana fija, ¿sí? Con sus normas, lengua castellana fija, con sus reglas, y el habla, tú hablas de una forma, yo hablo de otra forma, ¿viste? Esto está fijo y el habla es variable. Otro profesor, duradera, ¿sí? Duradera o perdurable en el tiempo. Y el habla momentánea, instantánea, efímera. Claro, porque la lengua se formó, ¿acaso se formó en un año la lengua castellana? La lengua castellana se formó en muchísimos años, siglos. ¿Estamos o no? Siglos para formar la lengua castellana. Pero el habla es efímera. Me quedo en silencio. Se acabó. Ya no hay habla. ¿Estamos? Entonces, la lengua es durable, perdurable en el tiempo y el habla es efímera. Otro profesor. La lengua, ¿qué podría ser la lengua, querido profesor? La lengua es psíquica. Psíquica. Es un proceso psíquico, ¿ya? Psíquico, psicológico. Y el habla es un proceso físico. O sea, físico-práctico. Porque la lengua está como teoría, insertado en la mente, en la psicología de mi esposa, de mí, de ti, está ahí en nuestra cabeza porque es el conjunto de signos, está ahí, como parte de nuestra psicología, en nuestra psíquica. Pero el habla es físico porque yo lo utilizo, lo hablo, suena. Entonces sí, es físico, ¿ya? Entonces están las diferencias entre lengua y habla. Teoría, práctica, fija, variable, durable, efímera, psíquica y física, ¿ya? Esas son las diferencias entre lengua y habla. Este es entre lengua y habla. Espero que te haya quedado sumamente claro, ¿ya? Sumamente claro. Muy bien, queridos amigos. Esta ha sido la clase del día de hoy de idioma, dialecto y habla. Idioma, dialecto y habla. He tenido muchísimo gusto de trabajar contigo y he sido yo, Alexander Armasta Rivera. Ya seguramente me están diciendo que la tarea, seguramente, y tú, Ticona, me están diciendo, profe, y la tarea, no te preocupes, y tú, no te preocupes, Ticona, aquí está la tarea. La tarea es muy sencilla, la tarea es muy sencilla. La tarea es que primero tú me tienes que estudiar todo esto, ¿sí? Estudiar todo esto, así, de Memorex, todo lo que hemos dicho el día de hoy, Memorex. Y yo la siguiente semana vamos a tomar una lección oral de esto, ¿ya? Así que esa va a ser la tarea, la lección oral. Así que yo te pido que lo estudies. Y ya la siguiente semana te digo cuáles son las preguntas. He tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. Soy Alexander Almagda y me despido. Hasta la próxima.